La madre de mi marido me envió un mensaje. Mañana irás al notario y me transferirás el piso que has heredado. En cuanto entramos en la notaría, se puso visiblemente tensa. Hola, antes de empezar, por favor, indicad en los comentarios desde qué país nos escucháis. Nos ayuda mucho. No olvidéis darle a me gusta y disfrutar de la historia. Eran las 3 de la tarde. Acababa de sentarme con una taza de té después de un largo día de trabajo. Anton llevaba 3 días de viaje de negocios y el apartamento estaba inquietantemente silencioso. Casi me sentí aliviada al oír sonar el teléfono hasta que vi quién llamaba. El nombre que apareció en la pantalla me hizo encogerse el corazón. Hola, Valentina Petrovna, saludé, tratando de sonar cordial. Necesito hablar contigo, dijo con voz fría y autoritaria. Mañana irás al notario y me transferirás el apartamento que te dejó tu abuela. Casi se me cae el teléfono. Me zumbaban los oídos y el té se derramó sobre la mesa. Valentina Petrovna, no entiendo. Lo entiendes perfectamente, espetó. Ese apartamento debe permanecer en nuestra familia. Anton, es mi hijo y todo lo que tienes debe compartirse o, mejor aún, ponerse a mi nombre, para que no haya complicaciones cuando se herede a los niños. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. No se trataba de cualquier propiedad. Era el apartamento de 2 habitaciones de mi abuela en Tverskaya, el que me dejó hace 2 años. Todavía podía oler su perfume favorito, Red Moscow, flotando en el aire. Su vieja máquina de coser Podols seguía en la esquina. Sus vestidos aún colgaban en el armario. No había tenido el valor de tirarlos. Valentina Petrovna, el apartamento me lo dejó mi abuela en su testamento. Ella especificó, me interrumpió. Ahora eres parte de nuestra familia. No hay necesidad de ser egoísta. Mañana a las 10 de la mañana te espero en la notaría de Kuznetskoye. Te enviaré la dirección. Miré mi teléfono con incredulidad. Me temblaban las manos y tenía la boca seca. 1 minuto después, recibí un mensaje con la dirección y una nota que me heló. Ni se te ocurra no aparecer. Anton está de acuerdo conmigo. ¿Anton está de acuerdo? Mi marido, mi compañero desde hacía 5 años, ¿apoya esto? Seguro que estaba mintiendo, manipulándome. Llamé a Anton inmediatamente. El teléfono sonó, no respondió. Volví a intentarlo. Directo al buzón de voz, al tercer intento finalmente contestó con voz cansada y molesta. Svetlana, estoy en una reunión, no puedo hablar. Anton, tu madre me exige que le ceda el apartamento de mi abuela. ¿Sabes algo de esto? Hubo una larga pausa. Hablaremos cuando vuelva. Anton, espera. Di algo. Svetlana, de verdad que ahora no puedo hablar. Arregladlo entre vosotras. La llamada terminó. Me desplomé en una silla de la cocina con las piernas temblorosas. Arregladlo entre vosotras. ¿Qué quería decir eso? ¿De verdad se había puesto de su parte? Cayó la noche y yo seguía allí, con el teléfono en la mano, tratando de entender lo que acababa de pasar. Ese apartamento no era solo ladrillos y cemento. Era el último vestigio de mi infancia, el recuerdo sagrado de la mujer que lo era todo para mí. Mi abuela me había criado sola tras la muerte de mis padres, trabajando en 2 empleos para poder pagarme los estudios. Ahorró hasta el último centavo de su modesto sueldo para comprar ese apartamento. Antes de morir, me dijo, Svetochka, este apartamento es tuyo, no lo vendas nunca. ¿Me oyes? Es tuyo. Es tu independencia, tus cimientos en la vida. Esas fueron las palabras de mi abuela. Y ahora, mi suegra esperaba que se lo cediera todo, así, sin explicación alguna, y mi marido estaba de acuerdo. No dormí nada esa noche. Di vueltas en la cama, repasando cada palabra de aquella horrible conversación en mi mente. A las 6:30 de la mañana, me rendí y me levanté de la cama, con los nervios destrozados y el cuerpo agotado. Me preparé una taza de café fuerte y con las manos aún temblorosas, marqué el número de Anton. Esta vez, respondió inmediatamente. Buenos días, dijo con tono distante y mecánico. Anton, tenemos que hablar seriamente, le dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué tu madre quiere mi apartamento? Sveta, no seas tan dramática, respondió con frialdad. Mamá solo quiere que la propiedad quede debidamente registrada por si nos pasa algo. ¿Entonces estás de acuerdo en que le ceda el apartamento que me dejó mi abuela? Hubo una pausa.
Pude oír cómo exhalaba, estaba fumando, ese sonido inconfundible de cuando daba una calada. Esbeta, somos una familia. Y en una familia no debería haber mío y tuyo, especialmente cuando se trata de bienes inmuebles. Pero era el testamento de mi abuela Anton. Ella quería que fuera mío. Lo dejó muy claro. Bueno, tu abuela ya no está y nosotros seguimos vivos. Tenemos que pensar en el futuro. Mamá tiene razón. Es mejor poner el apartamento a su nombre. Ella sabe cómo manejar estas cosas. Algo dentro de mí se rompió. El hombre en el que había confiado, en el que me había apoyado y al que había amado durante años, ahora me decía con calma que renunciara a la única herencia que me había dejado mi abuela. Anton, ¿y si me niego? No compliques las cosas, Esbeta. Ve al notario. Es solo un trámite. ¿Un trámite? ¿Firmar la cesión de un apartamento que valía millones de rublos era un simple trámite? Piensas demasiado en el dinero, añadió. No te pega. Eso fue la gota que colmó el vaso. Colgué sin decir nada más. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando por la ventana mientras la ciudad cobraba vida poco a poco. Un pensamiento me invadió. Estoy completamente sola. El hombre al que amaba se había puesto del lado de su madre sin siquiera intentar comprender cómo me sentía. A las 8:00 de la mañana llamé a mi oficina y pedí la baja por enfermedad, alegando que había cogido un resfriado. Tenía la voz ronca de tanto llorar y de pasar la noche en vela. Luego busqué asesoramiento legal en Internet y concerté una cita. La abogada era una mujer de unos 50 años, con una mirada firme y perspicaz. Escuchó en silencio mientras le contaba todo. Lo entiendo, dijo finalmente. Déjeme preguntarle, ¿por qué le interesa tanto a su suegra este apartamento? ¿No tiene ya un espacioso piso de 3 habitaciones en una buena zona de la ciudad? Hace poco la oí hablar de unas deudas, pero en ese momento no le di importancia. ¿Sabe su marido de la situación financiera de ella? No lo sé, admití. Nunca hemos hablado de las finanzas de sus padres. La abogada negó lentamente con la cabeza. Escúcheme con atención. Usted no tiene ninguna obligación de ceder ese apartamento a nadie. Se lo legaron legalmente. Es de su propiedad. Si alguien le está presionando para que lo transfiera, debe ser muy cautelosa. Es muy posible que estén pasando por dificultades económicas y estén tratando de resolverlas a su costa. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Me esperan hoy en la notaría. No vayas, dijo con firmeza. Tienes todo el derecho a negarte. De hecho, te recomiendo encarecidamente que compruebes si hay algún gravamen o carga sobre el apartamento que tú no conozcas. ¿A qué te refieres con gravamen? A veces, la gente intenta registrar la propiedad de otra persona a su nombre para poder utilizarla como garantía de un préstamo. No es algo inaudito. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era capaz de hacer algo así mi suegra, la misma mujer que me había llamado hija durante 5 años, que me había enseñado a hacer tortitas Antonovka, que había llorado en nuestra boda? Volví a casa, decidida a no acudir a la cita con el notario. Cogí el teléfono y la llamé. Valentina Petrovna, hoy no iré al notario. ¿Cómo que no vas a ir?, espetó. Ya he concertado la cita. Necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión importante. No hay nada que pensar. No soy una niña para que me hables así. Soy adulta, le dije con calma, y nadie puede obligarme a entregar mi propiedad. Se quedó en silencio durante un momento, luego su tono se suavizó, volviéndose casi maternal. Querida niña, ¿qué te pasa? Estás actuando como una extraña. Somos una familia. Solo busco tu bienestar. Yo tengo experiencia, tú no. Aún eres joven. Podrías cometer errores. ¿Qué tipo de errores, Valentina Petrovna? Bueno, hay estafadores por ahí que podrían engañarte, o podrías calcular mal tus impuestos. Pero yo sé cómo manejar estas cosas. Lo he hecho antes. Cuanto más hablaba, más incómoda me sentía. Su voz era demasiado suave, su razonamiento demasiado ensayado. He decidido no seguir adelante con la reinscripción, dije con firmeza. Fue entonces cuando Svetlana, mi suegra, estalló. ¿Has perdido completamente la cabeza?, espetó. Te lo digo, mañana vas al notario. Y punto. Y si no lo haces, ya veremos cómo reacciona tu marido. Piensa bien cuál es tu lugar en esta familia.
Colgó, dejándome mirando el teléfono, atónita y tratando de entender su repentina agresividad. ¿De dónde había salido esa hostilidad? Era la misma mujer que una vez me había tratado con calidez y amabilidad. ¿Por qué ahora me hablaba en tono amenazante? Esa noche Anton llamó, su voz era fría e impaciente. ¿Mamá te ha dicho que te has negado a ir al notario? Sí, lo hice. Respondí con calma. Y quiero entender por qué es tan importante para ti. ¿Por qué no podemos dejar las cosas como están? Sveta, estoy cansado de tener esta conversación, dijo con dureza. Mamá te está pidiendo un pequeño favor y tú lo estás convirtiendo en un gran problema. Un pequeño favor. Anton, estamos hablando de un apartamento que vale varios millones. Eso no es un pequeño favor. ¿Y qué? Espetó. No es que te estemos echando a la calle. Solo estamos cambiando el papeleo, eso es todo. ¿Por qué? Porque mamá sabe cómo gestionar los bienes inmuebles. Tiene contactos, experiencia. Tú no sabes nada de estas cosas. Fue entonces cuando me di cuenta. Anton y su madre me consideraban incapaz. Creían de verdad que no podía gestionar mis propios asuntos. 5 años de matrimonio y eso era lo que pensaba de mí. ¿Y si no renuncio al apartamento? Pregunté en voz baja. Hubo una pausa larga y sofocante. Entonces tendremos que tener una conversación seria sobre nuestra relación, dijo por fin, lanzándome un ultimátum directo e inequívoco. O le entregaba el apartamento de mi abuela o nuestro matrimonio se acabaría. En ese momento me di cuenta de algo. Me estaban acorralando, esperando que el miedo me hiciera ceder. Pero cuanto más me presionaban, más convencida estaba de que algo no estaba bien, de que había algo más de lo que me estaban contando, y decidí descubrir la verdad. A la mañana siguiente me desperté con la mente clara y un plan firme. Si estaban ocultando algo, lo descubriría. Mi primer paso fue acudir al Registro Federal de la Propiedad para comprobar si había alguna carga sobre el apartamento que yo no conociera. La joven que me atendió revisó los documentos y luego negó con la cabeza. No, dijo. No hay ninguna carga. El apartamento está libre de cargas y le pertenece oficialmente por derecho de sucesión. Eso me tranquilizó un poco, pero mis sospechas no se disiparon. Todavía tenía preguntas, especialmente sobre la situación financiera de la familia de mi marido. Anton trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa constructora. Su sueldo era decente, pero nada extravagante. Mi suegra estaba jubilada y complementaba su pensión con clases particulares de inglés. Mi suegro había fallecido 3 años antes, dejando una póliza de seguro de vida respetable. A simple vista, su estilo de vida parecía modesto, pero estable, pero entonces recordé una conversación que había escuchado por casualidad un mes antes. Estábamos visitando a mi suegra. Salí al balcón a fumar mientras ella hablaba por teléfono en la cocina. Su voz sonaba ansiosa, casi desesperada. Dame un poco más de tiempo, te prometo que te lo devolveré, el dinero llegará pronto. Ya lo estoy negociando. En ese momento, no le di mucha importancia. Quizá estaba hablando con una amiga sobre un préstamo personal. Pero ahora, esas palabras cobraban un significado completamente nuevo. El dinero llegará pronto. Ya lo estoy negociando. ¿Era eso de lo que se trataba realmente? Impulsada por esta sospecha, decidí hablar con alguien que pudiera saber más. Ana, la vecina de mi suegra. Siempre nos habíamos llevado bien y Ana solía ponerme al día de los cotilleos del barrio. Svetlana, qué alegría verte, me saludó con cariño. ¿Quieres un té? Mientras nos sentábamos, dirigí con cuidado la conversación hacia mi suegra. ¿Te ha parecido Valentina Petrovna diferente últimamente? ¿Un poco ansiosa o inquieta? La expresión de Ana cambió. Bajó la voz y se inclinó ligeramente hacia mí. La verdad es que sí. Hace unos 3 meses, unos hombres fueron a su apartamento. Hablaban en voz alta y después, ella estaba llorando en el rellano de la escalera. ¿Qué tipo de hombres?, pregunté con el pulso acelerado. No estoy muy segura. Uno era mayor, vestía muy bien y conducía un coche extranjero. El otro era más joven y de aspecto atlético. Mencionaron algo sobre deudas y plazos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Deudas. El abogado tenía razón. Mi suegra tenía graves problemas económicos. ¿La visitan a menudo? Solo los he visto 2 veces. Pero después de marcharse, Valentina Petrovna estaba como transformada,
tensa, nerviosa. Respondía mal a los vecinos, discutía con la gente en el mercado. Y la semana pasada la vi salir de una casa de empeños con una caja en las manos. Una casa de empeños. Eso significaba que ya estaba vendiendo sus pertenencias. Las cosas deben de estar peor de lo que pensaba, murmuré. ¿Sabes cuánto debe? ¿Cómo voy a saberlo? Respondió Ana encogiéndose de hombros. Pero, por la forma en que le hablaban esos hombres, no era una suma pequeña. Podrían ser millones. Millones. Eso era más o menos el valor de mi apartamento. No podía ser una coincidencia. Esa noche llamé a Anton. Esta vez mantuve la voz tranquila y serena. Anton, necesito la verdad. ¿Tu madre tiene deudas? Solo responde sí o no. El silencio al otro lado de la línea se prolongó demasiado. Todo el mundo tiene obligaciones, Sveta. No es nada raro. ¿Qué tipo de obligaciones? ¿Cuánto debe? Eso no es asunto tuyo. ¿Que no es asunto mío? Estás intentando quitarme mi apartamento para pagarlas. ¿Cómo que no es asunto mío? Nadie va a quitarte nada. Solo estamos. ¿Qué? Dilo, Anton. Deja de mentir, si no me lo dices. Lo averiguaré yo misma. Hizo una pausa y luego soltó un suspiro. Está bien. Sí, mi madre tiene dificultades económicas. Invirtió en un proyecto que salió mal. Y no era solo su dinero. ¿De quién más? Insistí. No entremos en eso. Lo que importa es que todo esto se puede arreglar con tu apartamento. Es la solución que ayuda a toda la familia. No vale la pena ayudar a tu familia. Ahí estaba por fin la verdad. Querían vender mi apartamento para pagar las deudas de Valentina Petrovna. Y lo llamaban ayudar a la familia. Anton, ¿qué pasa si me niego? Entonces, mi madre podría tener que declararse en quiebra. Existe la posibilidad de que la condenen a prisión por fraude. ¿Fraude? Repitiendo atónito. No me hagas explicarlo todo. Es un asunto familiar y debemos resolverlo juntos. Entonces, si no entrego el apartamento, tu madre podría ir a la cárcel. Pero si lo entrego, ¿todo estará bien y podremos seguir adelante? No respondió. Ahora lo entendía. Se trataba de un chantaje emocional, puro y simple. Intentaban manipularme a través de la culpa. Si no entregaba el apartamento, me culparían de destrozar la familia y enviar a su madre a la cárcel. Está bien, dije en voz baja. Lo pensaré. Pero, en realidad, ya había tomado una decisión. Solo necesitaba más información. A la mañana siguiente, volví a ver a Ana y le pedí que recordara cualquier otra cosa que supiera sobre los hombres que habían visitado a mi suegra. Resultó que uno de ellos había dejado una tarjeta de visita. Vi a Valentina Petrovna doblándola nerviosamente entre sus manos, dijo Ana. ¿Por casualidad la tienes todavía? No, respondió. La rompió y la tiró. Pero recuerdo que decía algo sobre servicios legales. Servicios legales, no cobradores de deudas. Eso sugería algo más grave. Tal vez representantes de personas a las que mi suegra había estafado. Esa noche me senté sola, tratando de armar el rompecabezas. Mi suegra había perdido millones en una inversión fallida. No solo su dinero, sino posiblemente fondos que pertenecían a otras personas. Ahora se enfrentaba a posibles cargos penales por fraude. Y la única salida era vender mi apartamento para pagar las deudas. Pero una pregunta no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Por qué mi apartamento? Ellos tenían su propio piso espacioso de 3 habitaciones, que también era valioso. ¿Por qué no vender ese? Y entonces lo comprendí. ¿Y si su piso ya estaba hipotecado? ¿Y si ya no era totalmente suyo? A la mañana siguiente, fui al Servicio Federal de Registro Estatal y solicité un extracto de la propiedad de Valentina Petrovna. Cuando leí los documentos, un escalofrío me recorrió la espalda. El apartamento estaba hipotecado. 6 meses antes, se había obtenido un préstamo de 2.5 millones de rublos con él como garantía. Esto significaba que mi suegra ya había pedido un préstamo considerable utilizando su propia propiedad como garantía. Había malgastado el dinero y ahora, incapaz de pagar la deuda. Intentaba resolver el problema a mi costa. Me senté en un banco del patio, tratando de recuperar el aliento. La imagen se hacía más clara y mucho más inquietante. Esta mujer, a la que una vez había considerado una segunda madre, estaba tramando fría y deliberadamente despojarme de mi única herencia. Y mi marido era cómplice.
Pero lo más aterrador era darse cuenta de que, si no entregaba el apartamento ahora, no se detendrían. Encontrarían otra forma. Presionarían más, harían nuevas amenazas, utilizarían la manipulación y la culpa, hasta conseguir lo que querían. En ese momento tomé la decisión que cambiaría mi vida. Si querían jugar, muy bien, jugaríamos. Pero esta vez, las reglas las pondría yo. Mi plan era sencillo y arriesgado. Llamé a mi suegra y le dije que estaba dispuesta a cederle el apartamento, pero con una condición: yo elegiría el notario. Le dije que tenía un contacto de confianza, alguien que se encargaría de todo rápidamente, sin preguntas innecesarias. ¿Qué más da qué notario vayamos?, protestó claramente irritada. Ya está todo arreglado. Valentina Petrovna, dije con firmeza, si quieres esta transferencia, la haremos a través de mi notario. De lo contrario, no hay nada más que discutir. Ella se detuvo, sin duda sopesando sus opciones, y luego aceptó. Sin embargo, su voz sonaba demasiado suave, anormalmente complaciente. Pero sin trucos, Svetlana. Sin trucos, respondí. Seguiremos adelante. Mañana a las 11:12 de la noche le enviaré la dirección. En realidad, no tenía ningún contacto de notario, pero sí tenía un plan. Uno que había elaborado cuidadosamente durante toda la noche. Encontré en internet una notaría de prestigio en el centro de la ciudad y concerté una cita, solicitando ayuda para redactar una escritura de donación del apartamento. Esa mañana, hice otra llamada crucial. Hola. Servicio de asesoría legal. Necesito ayuda. Quiero comprobar si un familiar mío es buscado por la policía o tiene algún caso penal en su contra. Me explicaron que una solicitud oficial llevaría tiempo, pero añadieron que podría obtener la información de manera informal a través de ciertos contactos en las fuerzas del orden, a cambio de una tarifa. ¿Cuánto? 5.000 rublos. Tendrá los resultados en menos de 2 horas. Acepté y envié los datos de mi suegra. Ahora solo me quedaba esperar. A las 10:30 de la mañana, estaba frente a la notaría, mirando nerviosamente mi teléfono mientras fumaba un cigarrillo. El mensaje llegó a las 10:45 y lo que leí me dejó paralizado. La ciudadana Valentina Petrovna Petrova es buscada por sospecha de fraude a gran escala. Se ha abierto una causa penal en su contra en virtud del artículo 159 en relación con daños por un total de 4.8 millones de rublos. Casi 5 millones, aproximadamente el mismo valor que mi apartamento. De repente, todo cobró sentido. A las 11:05 se detuvo un taxi. Mi suegra salió, impecablemente vestida con un abrigo nuevo, el pelo recién peinado y las uñas cuidadas, claramente preparada para celebrar lo que creía que era su triunfo. Svetlana, dijo alegremente al acercarse. Me alegro de que por fin hayas entrado en razón. Ya verás, ahora todo irá mucho mejor. Ya lo veremos, respondí con calma. Entramos juntas en la notaría. La notaria, una mujer de unos 40 años, tenía un aire profesional y una mirada aguda y atenta. Nos pidió los documentos y comenzó a revisarlos. Entonces dijo: ¿Están aquí para preparar una escritura de donación de este apartamento? Sí, respondió rápidamente mi suegra. Svetlana me va a transferir la propiedad. La notaria se volvió hacia mí. ¿Es decisión suya? ¿Voluntaria y sin presión? Asentí con la cabeza. Sí, pero primero tengo una pregunta. ¿Es posible revocar una escritura de donación si resulta que el destinatario ocultó circunstancias legales importantes? Mi suegra se estremeció. Giró la cabeza hacia mí. ¿A qué circunstancias se refiere? A nada en particular, respondí con una sonrisa tranquila. Es solo curiosidad. La notaria respondió: una escritura de donación puede revocarse ante los tribunales si el donante puede demostrar que el destinatario intentó atentar contra su vida o su salud, o la de un familiar o pariente cercano, o le infligió lesiones físicas de forma intencionada. Continuó: la revocación también es posible si el donante sobrevive al destinatario. ¿Y si el beneficiario resulta ser un fraude? Pregunté inocentemente. La notaria se detuvo pensativa. Ese es un asunto más complejo. Si la donación se realizó bajo coacción, mediante engaño, amenazas o coacción, puede declararse nula, pero tales afirmaciones deben demostrarse ante un tribunal. Noté que mi suegra comenzaba a ponerse nerviosa,
retorciendo nerviosamente el asa de su bolso. «Oh, basta ya de preguntas tontas», espetó. «Sigamos con esto». «Por supuesto, Valentina Petrovna», respondí. «Pero antes de continuar, hay algo que me gustaría aclarar». Metí la mano en mi bolso y saqué un documento impreso. «Dígame, ¿sabe que se ha abierto una causa penal contra usted?» Se puso pálida. Su tez se volvió blanca antes de enrojecerse. Le temblaban las manos. «¿De qué está hablando?» «De fraude», dije. «A gran escala. Los daños se estiman en casi 5 millones de rublos. La policía la busca oficialmente». La notaria levantó la vista de los documentos y nos miró atentamente. «Lo siento», dijo en tono formal. «Pero si una de las partes está involucrada en una causa penal por delitos contra la propiedad, no estoy legalmente autorizada a continuar con la transacción hasta que se aclaren todas las circunstancias». «Eso es mentira», gritó mi suegra. «Se lo ha inventado». Le entregué con calma el documento a la notaria. «Aquí tiene el informe oficial. Puede verificarlo si lo desea». La notaria echó un vistazo al documento impreso. Luego cogió su teléfono y habló en voz baja. Logré captar fragmentos de su conversación. «Compruébalos». «Sí», confirma la búsqueda. Terminó la llamada y se volvió hacia mi suegra con expresión severa. «La información ha sido confirmada. No puedo continuar con la transacción. Además, estoy obligada por ley a informar de este intento de enajenación de bienes por parte de una persona que está siendo investigada por la policía». Mi suegra se puso de pie de un salto. «No tiene derecho. Es un asunto familiar». «Tengo el derecho», respondió la notaria con serenidad. «De hecho, estoy obligada a denunciarlo». Mi suegra se volvió hacia mí, con los ojos llenos de pánico, esta vez auténtico. «¿Qué has hecho? Sabes que me meterán en la cárcel». «Lo sé», le dije en voz baja. «Pero también sé que intentabas resolver tus propios problemas engañándome, presionándome para que renunciara a lo único que me dejó mi abuela». «Pero somos familia», susurró. «¿No podías haberme ayudado?» «Podías haber dicho la verdad», le respondí. «Podías haber pedido un préstamo u ofrecido vender tu propio apartamento. Pero en lugar de eso, elegiste el engaño y la coacción». Se hundió en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban mientras la invadían unos sollozos silenciosos. «No quería engañarte», dijo entre lágrimas. «Es que no sabía qué más hacer. Me amenazaron». «¿Quiénes?» «Los que me deben dinero. Dijeron que si no les pagaba, ellos se encargarían de mí a su manera y luego irían a por mi familia. A por Anton, a por ti». En ese momento, todo quedó claro. Mi marido no solo se había puesto de su parte, sino que también había sido manipulado. Ella no solo le había mentido, lo había aterrorizado, convenciéndolo de que la amenaza se extendía a los dos. «Valentina Petrovna, ¿qué hiciste con todo ese dinero? ¿Dónde están los 5 millones de rublos?» Me miró con el rostro bañado en lágrimas y destrozada. «Lo invertí. Me prometieron un 30% de rendimiento anual. Pero resultó ser una estafa piramidal. Cuando me di cuenta de que había perdido el dinero, ya era demasiado tarde». Su voz se quebró. «Pero no era solo mi dinero. ¿No? Pedí un préstamo hipotecando nuestro apartamento y pedí dinero prestado a amigos, prometiendo devolverlo rápidamente, con intereses. Ahora todos me exigen que les devuelva el dinero, y no tengo ni un solo rublo». Para entonces, el notario ya había llamado a alguien para informar de la tentativa de transacción fraudulenta. Me di cuenta de que, en cuestión de horas, alguien vendría a arrestar a Valentina Petrovna. «Si me hubieras dicho la verdad desde el principio», le dije, «podríamos haber buscado una solución juntos. Pero en lugar de eso, elegiste el engaño». Ella me tomó la mano con los ojos suplicantes. «Por favor, ayúdame. Por Antón. Por la familia». Miré a la mujer que durante 5 años me había llamado hija y me di cuenta de que esa familia ya no existía. Se había destrozado en el momento en que decidieron traicionarme. Media hora después de salir de la notaría, Anton llamó. Su voz temblaba de ira. «¿Qué le has hecho a mamá?», gritó. «Me ha llamado llorando. Dice que le has tendido una trampa». «¿Yo le he tendido una trampa?», repetía atónita. «Anton, tu madre es una sospechosa de fraude buscada por la policía. La acusan de malversar casi 5 millones de rublos. Eso no es robo», espetó. «Solo hizo una mala inversión.
Hizo una mala inversión con el dinero de otras personas, dinero que obtuvo mediante mentiras, y ahora está tratando de cubrir sus deudas vendiendo mi apartamento, mi herencia. Somos una familia, Sveta. Las familias se apoyan entre sí. Las familias se ayudan con honestidad, Anton. No mienten ni manipulan. Tu madre es una criminal, lo veas tú o no, no es una criminal. Se metió en una situación difícil y, en lugar de apoyarla, has decidido destruirla. Entonces lo comprendí. Era inútil. Anton estaba tan enredado en la historia de su madre que no podía o no quería ver la verdad. Anton, dije, nos mintió a los dos. Te dijo que solo necesitaba volver a registrar un documento. Pero en realidad planeaba vender mi apartamento y desaparecer con el dinero. ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene otra salida. La está buscando la policía. Hoy la van a arrestar. Entonces, con más razón, hay que ayudarla. Hay que apoyarla. Hay que ser el tipo de nuera y esposa que no abandona a su familia en los momentos difíciles. Y fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Anton y yo vivíamos en dos mundos diferentes. Para él, la familia significaba lealtad ciega, incluso si eso significaba encubrir un delito. Para mí, la familia significaba confianza, honestidad y apoyo mutuo, pero no a costa de mi integridad. Anton, si ser tu esposa significa que tengo que entregar en silencio mi propiedad a un estafador, entonces tengo que reconsiderar qué es realmente este matrimonio. ¿Así que estás eligiendo un apartamento por encima de tu familia? Estoy eligiendo la honestidad por encima de la complicidad. Colgó. Me metí en el coche y conduje hasta casa, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Por un lado, la verdad había salido finalmente a la luz. Por otro, la familia a la que creía pertenecer se había derrumbado como un castillo de naipes. Cuando llegué, me esperaba una sorpresa. Anton estaba sentado en el umbral con dos grandes maletas. ¿Te vas?, le pregunté en voz baja. Se levantó. Tienes razón, no podemos seguir viviendo juntos. Así que al final te has puesto del lado de tu madre. Me he puesto del lado de la mujer que me dio la vida, la que me crió, la que nos engañó a los dos y trató de robarle a tu mujer. Ya basta, espetó. La has destruido. Por tu culpa irá a la cárcel. No, Anton. Irá a la cárcel porque robó casi 5 millones de rublos. Yo no tuve nada que ver con eso. Si le hubiera entregado el apartamento, nadie se habría enterado. Sus víctimas seguirían sin nada, y ella habría seguido mintiendo y manipulando. Me negué a formar parte de eso. Esa decisión no te corresponde a ti. Es mi madre. Y este es mi apartamento. Quizás puedas visitarla en la cárcel. Anton cogió sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió una última vez. Te arrepentirás. Mamá tenía razón. Eres un egoísta. Y tu madre es una criminal y una mentirosa. ¿Y tú? Tú eres su hijo. La puerta se cerró de golpe. Y me quedé solo en el apartamento que una vez había considerado mi hogar. El hogar de una familia que ya no existía. Curiosamente, no me sentí triste. Lo que sentí fue algo más parecido a la libertad. Esa noche, mi amiga Marina me llamó. Svetlana, he oído que estás pasando por algo. Anton llamó a Sergei y empezó a quejarse de ti. ¿Qué problemas?, le pregunté. Todo va bien. Resulta que mi marido y su madre son unos estafadores. Le conté toda la historia a Marina. Ella escuchó en silencio y luego dijo, «Sabes, siempre me dio mala espina tu suegra. Estaba demasiado interesada en tus propiedades. ¿Te acuerdas de tu cumpleaños? No paraba de preguntarte cuánto valía tu apartamento y de repente te preguntó si habías hecho testamento. Aún soy joven». Me quedé en shock, le dije. Pero ella dijo que era necesario tener todo en orden por si le pasaba algo a Anton. Ahora lo entendía. Lo había estado planeando durante mucho tiempo. Había estado estudiando discretamente mis activos, explorando opciones, y cuando se encontró en una situación financiera desesperada, decidió actuar. ¿Qué piensa Sergei?, le pregunté. Dice que hiciste lo correcto, que hay que denunciar a gente como ella a la policía. Y que no derrames ni una lágrima por Anton. No necesitas un marido que se ponga del lado de una criminal en contra de su propia esposa. Al día siguiente, me enteré de que mi suegra había sido detenida no en su casa, sino en el aeropuerto de Vnukovo, cuando intentaba huir del país con el pasaporte de otra persona.
Llevaba documentos falsos y casi 200,000 rublos en efectivo. Más tarde, Anton apareció llorando, suplicándome que ayudara a su madre. Necesitaba un buen abogado. ¿Y dónde esperas que consiga el dinero para eso?, le pregunté con frialdad. Bueno, dijo, podrías pedir un préstamo hipotecando el apartamento. Fue entonces cuando me di cuenta de lo desvergonzado que era. Primero querían robarme el apartamento para pagar las deudas de ella y ahora querían que lo hipotecara para financiar su defensa legal. Anton, vete de aquí y no vuelvas. Pero somos marido y mujer. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Éramos marido y mujer, hasta que decidiste apoyar a una delincuente en lugar de a mí. Ahora somos desconocidos. No puedes abandonarme en un momento como este. Sí que puedo. Y lo haré. Tu madre tomó su decisión cuando decidió cometer un fraude. Tú tomaste la tuya cuando la apoyaste. Ahora me toca a mí. ¿Y tú qué eliges? El divorcio. Anton salió furioso, dando un portazo. Me senté y empecé a redactar la demanda de divorcio. 5 años de matrimonio, acabados por una simple hoja de papel. Y sin embargo, no sentía amargura. Solo una abrumadora sensación de alivio, incluso de alegría, como si por fin me hubiera quitado de encima una carga que no sabía que llevaba. Una semana después del arresto de Valentina Petrovna, una investigadora vino a verme. Era una mujer de unos 30 años, con ojos inteligentes y rostro cansado. Svetlana Nikolaevna, dijo, sentándose a la mesa de mi cocina. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Valentina Petrovna Petrova. Por supuesto, respondí, aunque dudo que pueda decirle nada que no sepa ya. ¿Cuándo se enteró de los problemas económicos de su suegra? Sinceramente, no hasta hace muy poco, cuando me pidió que le transfiriera mi apartamento a su nombre. ¿Y su marido? ¿Estaba al corriente de su situación? No estoy segura, admití. Él dice que se enteró de las deudas hace poco. Pero ahora, no sé si le creo. La investigadora anotó todo en su libreta. ¿Puede confirmar que Petrova no intentó involucrarla en ninguna actividad financiera sospechosa? ¿No le pidió que pidiera préstamos ni que abriera cuentas bancarias a su nombre? No, nada de eso, respondí. Aunque, ahora que lo menciona, hace unos 4 meses se interesó mucho por mi historial crediticio. Dijo que quería solicitar un préstamo para renovar su casa, pero que su crédito era malo debido a los pagos atrasados de los servicios públicos. ¿Y qué le respondió? Le dije que yo tenía un crédito excelente, que no tenía pagos atrasados. ¿Y cómo respondió ella? Dijo, bueno, eso está bien, significa que puedes ayudar a tu familia si lo necesitan. Ya veo, dijo el investigador. ¿Hay algo más que recuerdes que te pareciera sospechoso? Hice una pausa y lo pensé. Y mirando atrás, me di cuenta de que había habido bastantes cosas extrañas en el comportamiento de mi suegra. De repente, había empezado a interesarse mucho por mi trabajo. Me preguntaba cuánto ganaba, si recibía bonificaciones y si estaba pensando en cambiar de empleo. Eso nunca había pasado antes. Todo empezó hace unos 6 meses. Por esa misma época, empezó a insinuarme que debía escribir un testamento, insistiendo en que, a nuestra edad, podía pasar cualquier cosa y que el testamento debía favorecer a mi marido. Según ella, era lo correcto para la familia. La investigadora levantó la vista de su cuaderno. Svetlana Nikolaevna, ¿acabó escribiendo un testamento? No, respondí. Me pareció extraño. Soy joven y estoy sana. ¿Para qué lo iba a necesitar? ¿Hice lo correcto? Tomó nota y continuó. Después de la muerte de su madre, le preguntó su marido si había dejado alguna propiedad. Sí, respondí. Pero mi madre no tenía nada más que el apartamento, e incluso ese lo compró en gran parte con el dinero de mi abuela. ¿Y dónde están los documentos del apartamento? En una caja fuerte en casa. ¿Por qué lo pregunta? La investigadora dudó un momento. Su suegra hizo algunas declaraciones dignas de mención durante el interrogatorio. Resulta que llevaba bastante tiempo echándole el ojo a su apartamento como solución a sus problemas económicos. ¿Qué quiere decir? Había barajado varias opciones. Al principio, esperaba convencerte de que vendieras el apartamento, te mudaras a uno más pequeño y le dieras la diferencia. Luego pensó en la idea de un testamento, si es que tenías uno, y si por ejemplo te pasaba algo.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entendí lo que la investigadora insinuaba. Está diciendo que podría haber tenido la intención de hacerme daño. Estamos investigando esa posibilidad, pero por el momento no tenemos pruebas concretas, respondió con cautela. Sin embargo, durante una conversación con su compañera de celda, su suegra habría dicho que si su nuera hubiera sido más cooperativa, no habría tenido que buscar otras soluciones. Las piernas me fallaron y me desplomé en una silla, aturdida. Así que no era solo un engaño. Puede que estuviera pensando seriamente en deshacerse de mí. Al fin y al cabo, si yo moría, el apartamento pasaría a manos de Anton, y él, siempre obediente, podría ser fácilmente convencido para venderlo y ayudar a pagar sus deudas. Y él lo habría hecho. Dios mío, susurré. No se preocupe, dijo el investigador con amabilidad. Es solo una línea de investigación, pero le aconsejo que sea cautelosa a partir de ahora, incluso con su marido. ¿Con Anton?, pregunté desorientada. Como mínimo, él era consciente de la intención de ella de quedarse con el apartamento. Lo que aún estamos tratando de determinar es hasta qué punto llegaba ese conocimiento. Después de que se marchara, me quedé sola en la cocina, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Esas personas, mi supuesta familia, no solo habían estado tramando robarme. Podrían haber sido capaces de algo aún peor. Esa noche, recibí una llamada de la tía de Anton, la hermana de su padre, no de su madre. Svetochka, me he enterado de lo tuyo con Anton, dijo Galina Ivanovna en voz baja. No tenemos problemas, respondí secamente. Nos vamos a divorciar, por culpa de Valentina y por culpa de él. Cariño, dijo con dulzura. Llevaba mucho tiempo queriendo hablar contigo, pero no me atrevía. Ahora que todo ha salido a la luz, creo que mereces saber la verdad. Hizo una pausa y continuó. La verdad es que no es la primera vez, incluso cuando mi hermano, el padre de Anton, aún vivía. Valentina estaba constantemente involucrada en negocios turbios. Él solía encubrirla y pagar sus deudas. Todos esperábamos que, tras su muerte, ella por fin sentara cabeza. Pero nada cambió. Siguió como antes. Primero pedía pequeños préstamos a conocidos y nunca los devolvía. Luego las cantidades fueron aumentando y Anton lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Se lo advertí, continuó ella. Más de una vez. Le dije que su madre acabaría en la cárcel algún día. Pero él siempre decía lo mismo. No es asunto tuyo, nosotros nos encargaremos. Así que él sabía desde el principio que su madre era una estafadora, dije lentamente. Y la protegió, y ahora está intentando meterme a mí también en esto. Siento no habértelo dicho antes, dijo Galina Ivanovna en voz baja. Pensé que no era mi deber interferir en la familia de otra persona. Pero ahora lo veo claro. Debería haber dicho algo. Quizás si lo hubiera hecho, habrías visto cómo son realmente, antes de que fuera demasiado tarde. Más vale tarde que nunca. Tienes razón, Svetochka. ¿Sabías que el año pasado Valentina intentó averiguar cómo redactar un poder notarial para tu apartamento? Se puso en contacto con un amigo notario y le preguntó si era posible autorizarla para controlar los bienes de su nuera, alegando que tú solías estar fuera por viajes de negocios y que era un inconveniente molestarte cada vez. Por supuesto, le dijeron que no se podía expedir ningún documento de ese tipo sin el consentimiento explícito del propietario. Entonces, dijo Galina con gravedad, debe de haber decidido buscar otros medios. Colgué y me quedé sentado en silencio, helado, por lo que acababa de enterarme. Simplemente había tenido suerte. Si no hubiera descubierto la verdad a tiempo, no me atrevía a imaginar cómo podrían haber acabado las cosas. Esa gente llevaba mucho tiempo planeando despojarme de todo, y quizá no solo robarme. Entonces se me pasó por la cabeza un pensamiento que me dejó profundamente inquieto. ¿Y si ese supuesto proyecto de inversión, en el que Valentina afirmaba haber perdido millones, nunca hubiera existido? ¿Y si había malversado el dinero de otra persona y se había inventado la historia de la estafa piramidal para encubrirlo? ¿Y si su intención no era saldar ninguna deuda con mi apartamento, sino enriquecerse? ¿Me había visto desde el principio como un blanco fácil y conveniente? Una semana más tarde,
El abogado que Anton había contratado para defender a su madre se presentó en mi puerta. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje caro, con ojos agudos y calculadores. Svetlana Nikolaevna, mi nombre es Igor Petrovich Sokolov, dijo, presentándose. Represento a su marido en el proceso de divorcio. ¿Anton ha contratado a un abogado? Pregunté sorprendida. ¿Con qué dinero? Eso no viene al caso, respondió. Lo que importa es que mi cliente desea resolver la disputa de forma amistosa. No discute su propiedad del apartamento, pero solicita una compensación económica por su inversión en el hogar familiar. ¿Inversión? Repitió. ¿Qué tipo de inversión? Renovaciones, muebles, electrodomésticos. Según nuestra valoración, el valor total asciende a aproximadamente 800.000 rublos. No pude evitar reírme. Igor Petrovich, dije. ¿Qué renovaciones? ¿Qué muebles? Casi todo lo que hay en ese apartamento era de mi abuela. Las pequeñas renovaciones las hicimos juntos, a partes iguales. Los electrodomésticos los compré yo. ¿Tiene documentación que acredite sus gastos? Tengo la escritura del apartamento en la que figuro como único propietario legal. En cuanto al resto, no hay ninguna reclamación válida. El abogado sacó unos papeles de su carpeta y los puso sobre la mesa. Aquí tiene copias de los recibos de un frigorífico, una lavadora y un televisor, todos comprados a nombre de Anton Petrov. Eché un vistazo a los documentos y volví a reírme. Estos recibos son falsos. Compramos ese frigorífico hace 3 años y este recibo es del año pasado. La lavadora la compré yo mismo antes de la boda. ¿Y el televisor? Fue un regalo de inauguración de un amigo íntimo. ¿Puede demostrarlo? Sí. Tengo los recibos originales, las tarjetas de garantía e incluso testigos que estaban presentes cuando se realizaron las compras. El abogado guardó los papeles en su carpeta en silencio. Muy bien. Entonces mi cliente está dispuesto a renunciar a todas las reclamaciones económicas, con una condición que le permita utilizar el apartamento como garantía para un préstamo con el que pagar los honorarios de su madre. Y fue entonces cuando finalmente lo vi claro. Esta gente no se detendrá ante nada. Primero intentaron quedarse con el apartamento. Luego intentaron fabricar pruebas para reclamar el reembolso. ¿Y ahora? Querían que hipotecara mi propia propiedad para pagar la defensa de un estafador. Igor Petrovich, dije con voz firme, por favor, dígale a su cliente que se vaya al infierno, junto con su madre, sus mentiras y sus recibos falsificados. Svetlana Nikolaevna, le ruego que no responda precipitadamente, dijo el abogado. Considere las posibles consecuencias. ¿Qué consecuencias? Su marido podría presentar pruebas de que usted estaba al corriente de los problemas económicos de su suegra y se negó a ayudarla. Eso podría dañar su reputación. ¿Me está amenazando? No, respondió con suavidad. Solo le estoy informando de los riesgos. Me levanté, me acerqué a la puerta y la abrí. Adiós, Igor Petrovich, la próxima vez, vuelva con una citación judicial. Después de que el abogado se marchara, lo comprendí. No sería una guerra abierta, sino un asedio prolongado y agotador. Anton y su madre no se detendrían. Seguirían buscando nuevas formas de presionarme, ya fuera mediante intimidación, manipulación o engaño. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Esa noche, recibí una llamada de la investigadora Svetlana Nikolaevna. Tengo noticias importantes, dijo. Su suegra ha confesado. Ha prestado declaración detallada. Ha admitido que no había ningún esquema piramidal. El supuesto proyecto de inversión nunca existió. Simplemente malversó el dinero que la gente le había confiado para diversos fines inventados. En otras palabras, no es solo una inversora fracasada. Es una ladrona común y corriente. ¿Y qué hay de Anton? Pregunté con voz temblorosa. Lo sabía, dijo el investigador. Sabía que su madre estaba robando y le ayudó. Actuó como intermediario en varias transacciones, le llevaba gente. Los convencía para que invirtieran, respondía por ella. No solo encubría sus delitos, era cómplice. Me sentí mareada. Mi mundo daba vueltas. El hombre con el que había compartido mi vida no había sido un mero espectador pasivo, sino que había participado activamente en los delitos de su madre. ¿Y qué hay de mi apartamento? Pregunté con voz apenas audible. Ella admitió que tenía la intención de adquirirlo a cualquier precio.
Primero intentó persuadirte, luego coaccionarte. Cuando eso no funcionó, comenzó a investigar la posibilidad de declararte legalmente incompetente. Se me heló la sangre. Estaba reuniendo documentación médica falsa para sugerir que tenías problemas psicológicos. Los documentos eran falsos, por supuesto. Tenía contacto con un psiquiatra sin escrúpulos. El plan, continuó, era declararte mentalmente incapacitada, obtener la tutela a través de tu marido y a través de él, hacerse con el control de tus propiedades. Me desplomé en una silla. Habían planeado robarme el apartamento declarándome loca. Y ahora, añadió el investigador, se ha abierto una nueva causa penal, esta vez contra su marido. Se le busca para interrogarlo, pero se ha escondido. Hace 2 días abandonó el apartamento sin avisar a nadie. Su teléfono está apagado. Sospechamos que ha huido para proteger el dinero que han conseguido ocultar. Las ratas abandonan el barco que se hunde, pensé. En cuanto Valentina empezó a hablar, Anton desapareció. Probablemente había escondido el dinero que habían robado y ahora intentaba quedárselo. ¿Y qué pasa con su apartamento?, pregunté. Será confiscado y vendido para indemnizar a las víctimas, pero los ingresos apenas cubrirán 1/3 de lo que fue robado. Por desgracia, muchas víctimas se quedarán con las manos vacías. Por eso es fundamental que identifiquemos otros bienes pertenecientes a la familia Petrov, incluido su apartamento. Pero mi apartamento no tiene nada que ver con sus delitos, es cierto. Sin embargo, si se demuestra que su marido utilizó dinero obtenido mediante actividades delictivas para gastos familiares, como reformas o compras, una parte de su apartamento podría clasificarse como bien ganancial, lo que significa que debería prepararme para una larga batalla legal y reunir todas las pruebas posibles que demuestren que solo se utilizaron sus ingresos legítimos para adquirir esa propiedad. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en silencio, asimilando el peso de lo que me esperaba. La verdadera lucha no había hecho más que empezar. Ahora, no solo mi exmarido y su madre reclamaban mi apartamento, sino también las víctimas a las que habían estafado. Y sobre el papel, algunos de ellos tenían motivos para reclamarlo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que, durante 5 largos años, había vivido con un hombre que nunca me había visto realmente como su esposa, solo como un objetivo conveniente. Lo más doloroso no fue la traición en sí, sino comprender que, durante 5 años, había vivido con un hombre que nunca me había visto como su esposa, sino como un objetivo potencial. Junto con su madre, había conspirado para encontrar la manera de despojarme de mis propiedades y, en el peor de los casos, incluso de mi libertad. Empecé a recordar todos los momentos extraños de los últimos meses. Cómo Anton había empezado de repente a interesarse mucho por mi salud, instándome a visitar a un psicólogo como medida preventiva. Cómo mi suegra me hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, mis relaciones laborales y mis hábitos. Cómo ambos insistían repetidamente en que redactara un testamento. Nada de eso era preocupación genuina. Formaba parte de un plan cuidadosamente calculado para tomar el control de mi vida y de todo lo que poseía. Si no hubiera escuchado accidentalmente esa conversación telefónica, no quiero ni imaginar cómo habría terminado todo. El proceso legal se prolongó durante casi 1 año. Varias víctimas del fraude de mi suegra presentaron una demanda para que mi apartamento fuera reconocido como propiedad conyugal adquirida conjuntamente. Sus abogados argumentaron que Anton había invertido fondos procedentes de las actividades delictivas de su madre en la renovación del apartamento, pero yo tenía pruebas sólidas a mi favor. En primer lugar, todos los gastos importantes de la renovación se habían pagado directamente con mi cuenta bancaria personal, y los extractos lo confirmaban. En segundo lugar, los vecinos que habían conocido a mi abuela testificaron que el apartamento estaba en excelentes condiciones incluso antes de su fallecimiento, ya que ella misma había completado la última ronda de reformas. En tercer lugar, una tasación forense confirmó que la mayoría de los muebles y electrodomésticos habían sido comprados antes de mi matrimonio. Y, por último,
la prueba más decisiva, una declaración formal del banco, en la que se afirmaba que nunca había solicitado ningún préstamo y que no tenía acceso a las cuentas financieras de mi marido, lo que demostraba que no podía haber gastado fondos robados sin mi conocimiento. Al final, el tribunal falló inequívocamente a mi favor. Se confirmó mi propiedad del apartamento y se ordenó a las víctimas que solicitaran una indemnización con cargo a otros activos vinculados a la familia Petrov. En cuanto a Anton, fue descubierto 6 meses después en Sochi, trabajando bajo un alias como administrador de un hotel. Fue detenido en el acto. Las autoridades encontraron casi 1 millón de rublos escondidos en varias cuentas registradas a nombre de testaferros, dinero robado en las estafas que había facilitado para su madre. Valentina Petrovna fue condenada a 7 años en una prisión de alta seguridad. Anton recibió 4 años en un centro de régimen general como cómplice. A ambos se les ordenó pagar una indemnización a las víctimas, pero como era de esperar, los fondos disponibles eran muy insuficientes para cubrir los daños. Por fin pude respirar. El divorcio se formalizó en ausencia. Anton ni siquiera se presentó en el juicio, probablemente con la esperanza de eludir la justicia por completo. El apartamento siguió siendo mío y mi reputación quedó intacta. Pero quizás lo más importante es que me había demostrado algo vital. Era capaz de defender lo que era mío, incluso frente a un ataque coordinado de personas a las que una vez había llamado familia. 1 año y medio después ocurrió algo inesperado. Conocí a Sergei. Nos cruzamos en una librería. Ambos buscábamos el mismo libro de psicología. Era cardiólogo, amable, sincero y profundamente empático. Tenía esa cualidad poco común de escuchar sin juzgar ni interrumpir. Cuando finalmente le conté mi historia, no reaccionó con dramatismo ni lástima. No me llamó héroe ni víctima. Simplemente dijo: «Está bien que te hayas dado cuenta a tiempo de con quién estabas tratando. No todo el mundo tiene la fuerza para enfrentarse a su propia familia. Tuve suerte de escuchar esa llamada telefónica». «No», dijo Sergei con suavidad. «No tuvo nada que ver con la suerte. Tú te diste cuenta de cosas, analizaste lo que estaba pasando, verificaste los detalles. La mayoría de la gente habría preferido mirar para otro lado y confiar en su familia». «Quizás», dije. «Pero sigo sin entender cómo pude vivir con unos estafadores durante 5 años. ¿Quién dice que debías haberte dado cuenta? La gente no va por ahí con un cartel en la frente que dice: «Soy un delincuente». Y tu suegra no era ninguna novata. Era una manipuladora experimentada. Sabía cómo ganarse la confianza y mantener una apariencia respetable. Sergei y yo nos casamos 2 años después de conocernos. Fue una boda tranquila y modesta, sin grandes fastos. Una gran boda en mi vida había sido más que suficiente. Firmamos los papeles en el registro civil, cenamos con amigos íntimos en un restaurante y luego volamos a Italia para pasar nuestra luna de miel. Sergei nunca mostró interés por mis propiedades. Nunca me pidió que le transfiriera nada ni que lo registrara a su nombre. De hecho, cuando decidimos comprar una casa en el campo, insistió en que se registrara únicamente a mi nombre. Me quedé desconcertada. «Pero la mayor parte del dinero es tuyo», le dije. Él simplemente respondió: «Eso no importa. Tienes derecho a administrar tus propios bienes. Además, somos una familia. Y en una familia de verdad nadie obliga a nada. Se sugieren cosas, no se exigen, se piden. Y desde luego nunca se dan ultimátums. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido a la presión y le hubiera cedido el apartamento a mi suegra. Probablemente lo habría vendido. Se habría gastado todo el dinero y, cuando no le hubiera alcanzado para pagar sus deudas, habría encontrado la manera de echarme la culpa a mí. Habría afirmado que yo la había empujado a pedir un préstamo y que yo era la responsable de su ruina. Anton, por supuesto, la habría apoyado. Y yo me habría quedado sin nada, sin casa, sin familia, sin ingresos. Posiblemente incluso con la reputación arruinada, tachada de cómplice de fraude. Pero lo más aterrador es esto. Si el plan de la donación de la propiedad no hubiera funcionado, podrían haber recurrido a métodos más extremos. ¿Quién sabe si hoy estaría viva? Ahora, 4 años después, puedo decirlo con certeza.
que la llamada catástrofe familiar no fue una tragedia, sino una liberación. Me liberé de personas que no me veían más que como una fuente de ingresos. Personas que no se detendrían ante nada por dinero. Personas que pensaban que yo era demasiado ingenua para comprender sus verdaderas intenciones. El apartamento de mi abuela sigue siendo mío, y ahora Sergei y yo vivimos aquí juntos. Está lleno de calidez, paz y nuevos recuerdos. Incluso restauré la vieja máquina de coser de mi abuela y de vez en cuando coso con ella. Sergei dice que es conmovedor, como un hilo vivo que conecta generaciones. Anton salió de prisión hace 2 años. Intentó ponerse en contacto conmigo a través de conocidos comunes. Dijo que estaba arrepentido, que se había dado cuenta de sus errores y que quería empezar de nuevo. Me negué a verlo. Algunos errores no se pueden deshacer. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Mi ex-suegra saldrá de prisión dentro de 3 años. A menudo me pregunto qué planeará ahora. Quizás intente manipular a alguien cercano a mí, pero eso ya no es asunto mío. Ya no es mi vida. Ahora vivo plenamente, con gratitud y libertad. Tengo un marido que me quiere, un trabajo satisfactorio, buena salud y lo más importante, la conciencia tranquila. Tengo un apartamento que me dejó mi querida abuela y nuevos planes para el futuro. Y lo más importante, he llegado a comprender mi propio valor y no permitiré que nadie me manipule con palabras bonitas sobre obligaciones familiares o el llamado apoyo mutuo. Una verdadera familia nunca exige sacrificios. El amor genuino nunca requiere abnegación. Y aquellos que realmente se preocupan por ti nunca te pedirán que elijas entre tu propio bienestar y su conveniencia. Gracias por ver el video. Me encantaría conocer tu opinión. No dudes en compartirla en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para ver más historias reales y conmovedoras muy pronto. Hasta la próxima.